Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Casa de las Sombras del Pasado, película interpretada nada más y nada menos que por cuatro iconos del cine de terror como son Christopher Lee, Peter Cushing, Vincent Price y John Carradine. Bueno, esto ya es un plus que tiene la película, nada más y nada menos que cuatro grandes figuras del cine de terror juntas en una película. Estamos ante un film del año 83, pero que tiene esa esencia del cine clásico, del cine de terror gótico, que ya en esa época pues se había perdido por completo. Si durante los 70 prácticamente estaba perdido, en los 80, con el auge de los slashers, pues el cine de terror gótico no se hacía, o prácticamente era algo casi nulo. Eran casi todo pues slashers, cine de zombies o explotaciones que se hacían en Europa, sobre todo en Italia, pues de éxitos de películas estadounidenses. Pues aquí tenemos una película que, digamos, bebe de ese cine clásico, sobre todo del cine de la Hammer, incluso con referencias al cine que hacía Roger Corman, pues basadas, esas películas que hizo junto con Vincent Price, basadas muy libremente en historias de Edgar Allan Poe. De hecho, que tienen un par de referencias tanto a la Hammer como al cine de Roger Corman. Bueno, la película es muy interesante, a mí me encanta porque es una película realmente atmosférica. Esta película juega con la atmósfera. Era una década, los 80, sobre todo a principios, luego ya mediados de los 80 la cosa cambió y se hizo un poco más menos explícita como era a principios de los 80, pero finales de los 70 y comienzos de los 80 el cine era muy explícito, los efectos especiales estaban en auge. Entonces hacían películas en las que, bueno, pues veíamos muertes muy sangrientas, muy elaboradas, mutaciones, transformaciones, jugaban mucho con lo visual, con lo explícito. Sin embargo, esta película, la baza que tiene es la atmósfera, es una película atmosférica que tiene gran parte del metraje pues introduciéndonos una historia de misterio, de suspense, para luego pasar a ser una historia de terror, pero con un ambiente, una atmósfera realmente muy bien conseguidas, que como digo, recuerdan muchísimo a ese cine de la Hammer, a ese cine pues gótico que hacía pues Roger Corman, en fin, bebe de esas películas y la estética es totalmente igual a la de esas películas, o sea, estar dentro y parece que estés en un castillo del Conde Drácula o de cualquier película como digo, de la Hammer o de Roger Corman. La historia se centra en un escritor que hace una apuesta con su editor de que en un día puede escribir un libro. Porque resulta que tienen como un conflicto en el cual su editor dice que tendría que escribir como unas novelas más humanas, ¿no? Del comportamiento, del sentimiento humano, más de acorde a las emociones humanas, ¿no? Porque las ve las novelas de él un poco frías, digamos que impersonales. Sin embargo, él le dice que el tema de lo humano, lo profundo, los sentimientos, las emociones es como que está pasado de moda y entonces hay que ir con unas novelas un poco más directas, más robóticas, ¿no? Es un tiempo un poco frío, una época fría y entonces ya el tema emocional, el conflicto humano, cómo se desenvuelven o se desarrollan las emociones humanas en determinadas situaciones, pues que todo eso no vende y no está de moda. Entonces tienen un conflicto y claro, el escritor le dice, yo podría escribir una de esas novelas rápidamente en un día, y el otro le dice, es imposible, y hacen una apuesta. Dicen, nos apostamos $20.000 a que no puedes escribir esa novela en un día. Y entonces hacen la apuesta y el editor le dice para que te ambientes y tal, pues, y que no te moleste nadie a la hora de escribir y puedas centrarte, le dice que tiene un amigo que tiene una casa en venta en Gales, en una zona de estas de la campiña galesa, es una mansión y entonces le dice que allí, bueno, pues no hay luz, o sea, no hay electricidad, llevan muchos años que no la habitan, ese hombre la compró pues un poco a lo mejor para restaurarla y algún día revenderla, pero llevan muchos años que no la habita nadie y bueno, pues se la deja durante 24 horas para que él pueda escribir esa novela un poco, digamos que a lo antiguo, ¿no? Como que esa inspiración surja sin ningún tipo de distracción. Ahí no hay televisor, no tiene electricidad, tiene que escribir a la luz de las velas, o sea, como se hacía antiguamente. Y eso puede despertar también una mansión tan grande, a lo mejor despertar quizás
esa inventiva a la hora de crear una historia. El caso es que, bueno, va para allá en el coche y tenemos los elementos típicos de ese cine de terror gótico. Pero bueno, ya como adaptado un poco a la actualidad, porque aquí no estamos en ese cine gótico de la Hammer que pues teníamos películas ambientadas en el siglo XVI, en el siglo XVII. No, aquí es una película ambientada en la época actual, pero con ese corte gótico y sobre todo la estructura del cine de terror gótico. Lo primero, porque hay una tormenta, noche de tormenta, durante toda la película está la tormenta, ya nos pone en situación. Luego llega, como no sabe dónde llegar a esa mansión, pues para en una estación de tren, de nuevo pequeñitas, esas estaciones de trenes que hay de esos pueblos tan pequeños, tan típicas del cine de terror, pues sobre todo del gótico. Y entra a preguntar a esa estación de autobuses, al un tipo pues, que está ahí trabajando, dónde se encuentra esta mansión y tal, y ya lo típico, no vaya allí porque esa mansión está embrujada, porque hay fantasmas, porque allí han sucedido cosas y tal. Bueno, es que es lo típico, no vayas a esa mansión porque algo pasa, se rumorea en el pueblo, te dicen que no vayas para allá, pero él tiene que ir. Bueno, llega hasta la mansión y estando dentro, el lugar, pues la ambientación, como digo, pues es que recuerda a la perfección a las películas de la Hammer. Pues esos pasillos largos, el lugar está lleno de telaraña, los muebles están cubiertos con sábanas para que no coja polvo, los cuadros, armaduras, trofeos, en fin, todo muy típico de mansión gótica. Y el director juega muy bien con el tema de atmosférico, la tormenta de fuera, luego dentro el juego de luces y sombras, los claroscuros, muchas veces se ve, sobre todo, este es un truco visual que se utilizaba quizás incluso más en el cine de monstruos de la Universal de los años 30 que posteriormente en la Hammer, el de dejar a lo mejor iluminar mucho una parte de la cara de uno de los protagonistas, o iluminar la parte de los ojos dejando todo oscuro alrededor, o sea, para enfatizar la mirada, para enfatizar el rostro, la expresión de los actores. Utiliza mucho los movimientos de cámara cercanos, muy cercanos a los personajes cuando van moviéndose por la mansión. Por lo tanto, nunca te ubicas, y eso era lo que jugaba mucho, sobre todo Terence Fisher, no te ubicabas en esa mansión. O sea, en la mansión de Drácula habían pasillos, tal, pero la cámara estaba tan ceñida a los personajes, cerraba tanto el plano, que eso también era un poco para dar la sensación de estar en una trampa, de estar en un lugar encogido, en un lugar como si fuera una caja en la que has caído, una trampa en la que te han metido. Pues este director también que lo utiliza en esta película. Entonces, es como un laberinto, la mansión. No sabes ubicarte de la estancia de arriba, la de abajo, una habitación u otra, no, estás como perdido. Sabes que hay habitaciones, sabes que hay una planta de arriba, una planta de abajo, pero no sabes realmente dónde estás y hace que la mansión parezca más grande de lo que realmente es. Y eso también era un truco porque estas películas de la Hammer utilizaban decorados y entonces, o también de Roger Corman, y querían que pareciera todo más grande de lo que realmente pareciera. Ahí está la magia del cine, igual que Sam Raimi hacía que la cabaña de Posesión Infernal pareciera más grande de lo que realmente era. Y este truco también de crear esa especie de laberinto en esa mansión, bueno, pues también lo utilizó Stanley Kubrick para El Resplandor en el Hotel Overlook. Entonces juega muy bien con la atmósfera, juega muy bien con los movimientos de cámara, travelings muy suaves, mucho plano en picado, contrapicado, primeros planos, sobre todo para ver la reacción de los protagonistas. O sea, la película está muy bien dirigida, el director es un tal Pete Walker. No conozco a este director, pero ha aprendido mucho del cine de terror británico. De hecho, la película es británica, pero bebe directamente del cine de la Hammer. Podría haber sido una película de la Hammer, que se hubiera estrenado en los años 60 y hubiera colado como una película de los años 60 cuando es una película de los años 80. Entonces juega con esa ambientación, con esa atmósfera. Una vez el tipo está dentro, el misterio es que no paran de aparecer personas. Se supone que tiene que estar solo y tiene una noche nada más, o sea, un día entero para escribir ese libro, pero no lo dejan, porque aparecen primero dos sirvientes, uno interpretado por John Carradine y la hija de este, sale ya John Carradine muy mayor. Claro, él dice, ¿qué hacéis aquí? Dice, no somos los sirvientes, que estamos aquí y tal. Bueno, vale, no pasa nada, quedaos aquí, pero yo voy a escribir. Pero luego aparece una chica joven,
que resulta que el editor la ha mandado allí para ver si podía ella contarle una milonga y sacarlo de la casa para que no escribiera el libro y perder la apuesta, pero bueno, al final ella se queda allí con él. Y luego empiezan a aparecer más personas. Aparece Peter Cushing, que dice que se ha perdido y que al ver luz en la casa pues ha ido a pedir ayuda en la casa, pero no es así porque ha abierto la puerta con una llave. Entonces quiere decir que él no ha tocado en la casa y la han abierto, sino que tenía llave. ¿Por qué una persona extraña tiene llave de la casa? Luego también entra con otra llave el personaje interpretado por Vincent Price, que dice lo mismo, que esa casa era de sus antepasados, él estaba por la zona y ha querido simplemente pues ir a echar un vistazo, sobre todo en un día de tormenta que le ha cogido por ahí, y dice, bueno, pues voy a ver la casa de mis antepasados. Y luego aparece Christopher Lee, que de nuevo tiene llave, y este dice que no, que es que ha ido allí porque quería comprar la casa y al ver que había luces se pensaba que se habían metido unas personas y quería comprobar a ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces tenemos ese misterio de estarán diciendo la verdad o no dicen la verdad, qué es lo que está ocurriendo. Bueno, decir la verdad sabemos que no, porque todos tienen llave. O sea, la historia que cuenta cada uno no concuerda con la realidad, porque ellos tienen una llave cuando no deberían tener ninguna llave de esa casa. El caso es que el sitio se llena de gente al final, y esto, bueno, no sería spoiler, el misterio de quiénes son, porque la verdadera trama viene después. Es como que la película tiene dos tramas, ¿no? Un poco va a los psicosis. Primero tiene la trama de ese misterio de quién será toda esa gente, por qué están mintiendo, por qué tienen las llaves de ahí, cuál es el propósito de estar ahí. Y luego ya pasa, que es la parte como de suspense, de misterio, y luego ya pasa lo que es al terror una vez descubrimos por qué están ahí. Bueno, esto sería un pequeño spoiler, o no sería spoiler, realmente tengo que hablarlo para poder seguir contando la trama de la película. Resulta de que todas las personas que han entrado, exceptuando Christopher Lee, todos son familia. O sea, John Carradine es el padre y los demás son los hijos. La sirvienta es la hija, Vincent Price el hijo y Peter Cushing el otro hijo. Y entonces pues han ido a hacer una reunión familiar, porque dice que estaban por allí, por la zona, y se han reunido, y bueno, pues eso no explica el por qué tenían llaves de una casa que ya no les pertenece, porque su familia la vendió en el año 39. Pero bueno, están allí, quieren hacer una reunión familiar y ya está. Y Christopher Lee se supone que lo que ha dicho él sí que es verdad, de que es un tipo que quería comprar la casa y ha entrado y tal. Pero luego resulta que ellos, esta familia, quiere que los demás se vayan. Entonces dice, ¿por qué tanto interés en que nos vayamos? Es más, los que se tendrían que ir son ellos, porque el escritor tiene permiso del dueño para escribir ahí y Christopher Lee es un posible comprador. Entonces al final les dicen que resulta que en realidad esa reunión no es porque quisieran pues quedar la familia y hablar y tal, sino porque hicieron un pacto hace 40 años. Resulta que tenían un hermano llamado Roderick como el personaje que interpreta Vincent Price en La caída de la casa Asher. De ahí, como digo, las referencias. Igual que también en la escena en que Christopher Lee se pone como una chaqueta así en forma de capa y recuerda a su personaje de Drácula. Entonces, hace 40 años resulta que Roderick, que era el hermano pequeño de la familia, pues dejó embarazada a una chica del pueblo y como no quería tener el hijo, pues cogió y la mató. Ellos se enteraron, pero para que no hubiera un escándalo por el honor que tenía la familia, que era conocida por todo el pueblo y tal, pues decidieron tomar justicia por su cuenta. No lo denunciaron, pero tomaron justicia por su cuenta. Entonces lo condenaron a 40 años de prisión dentro de la casa, encerrado en una habitación. Y le pasaban la comida todos los días por debajo. Como la casa no habitaba nadie, aunque luego la vendieron y la compraron, la casa no estaba habitada por nadie. Era como alguien que la compró pues para tener quizás la casa, los terrenos, por si algún día quería obrar ahí o lo que fuera. Pues la hermana aprovechaba todos los días y le ponía un plato de comida por debajo. Entonces tenía que cumplir una condena de 40 años que se cumple esa misma noche. Y a las 12 de la noche, cuando se cumplan esos 40 años, lo tendrán que dejar salir. Pero claro, 40 años una persona que ha entrado teniendo 14, pues estará prácticamente enloquecida de no haber podido salir, no haber podido ver el mundo, haber perdido pues, toda su juventud en una habitación. Pero será el castigo. Entonces ahora es cuando van a liberarlo. Esto ya se ha visto en otras ocasiones, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el tener a alguien encerrado en un cuarto y pasarle la comida, lo hemos visto en infinidad de ocasiones, tanto antes de esta película como posteriormente. Lo vimos Porque llora Susan, lo vimos en esta de... ¿Cómo se llamaba? Era la de... A ver si lo digo. Era...
Bueno, ahora no caigo. Luego, posteriormente, en Castle Freak, la de Stuart Gordon, en fin, o sea, lo hemos visto en varias películas, el tema de tener a alguien escondido en un cuarto, sí, en la de las perversas solteronas también. Y que luego esa persona pues sea como un salvaje y los quiera matar a todos, porque cuando entran en el cuarto resulta que ven que se ha escapado. Se ha escapado y de hecho que ha matado al comprador de la casa, al dueño de la casa, que se ve que ha aparecido por ahí a ver algo, y el tipo este, que es como un salvaje, lo ha matado. El caso es que, bueno, pues intentan salir de allí, pero el tipo ha reventado las ruedas de los coches, no pueden irse, es una mansión que está en medio de la nada y una tormenta que hay de la hostia, pues no se pueden ir. Entonces tenemos, pues eso, pues una matanza, va matando uno a uno a las personas de allí, ¿por qué? Porque está totalmente enloquecido y es como una venganza por haberlo tenido 40 años encerrado. Entonces, y la película, bueno, a mí es una película que me encanta, es muy dinámica, muy entretenida. Primero tiene una parte de suspense y sobre todo con esa atmósfera, porque la película lo que juegas con la atmósfera, estás intrigado qué es lo que sucederá, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, y cuando ya lo sabes, estás intrigado con ver el aspecto de este tipo que lleva tantos años encerrado y que piensas que va a ser como un monstruo, como una criatura, y estás deseando ver ese aspecto. No voy a desvelar el final, no voy a hacer spoilers, pero luego al final tiene una sorpresa, tiene dos sorpresas la película. Y entonces es una película muy dinámica, pero no los asesinatos no se ven en primera persona, no se ve cómo mata, o sea, juega muy bien el tema de cómo mata a cada uno. Envenena el ponche que iban a beber para que muera uno, también pone un ácido en una cubeta de estas para lavarse la cara, entonces hay una chica también que se queda toda la cara, muere por el ácido de echarse ella misma agua en la cara. Pero, exceptuando la escena esa del ácido en la cara, no es una película sangrienta. La película juega muy bien con el tema, el tema atmosférico, los recorridos por esa gran mansión, pasadizos secretos, juego de luces y sombras. Es una película de un corte muy clásico y si os gusta el cine de terror gótico, sobre todo el cine de la Hammer, que es del que más influido está, esta película os va a gustar. Y por supuesto, pues tenemos a grandes como el gran Christopher Lee, el gran Peter Cushing, el gran Vincent Price o el gran John Carradine. A mí me encanta la película, ya digo que si sois amantes del cine de terror, sobre todo del cine de terror gótico, esta película os va a gustar porque yo creo que es una carta de amor al cine de terror gótico. Entonces, bueno, es una película que yo recomiendo al 100%. La Casa de las Sombras del Pasado. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.